Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal, Noel Verheiden. Como ya os adelanté en mi otro vídeo, he reideado todo mi canal y voy a empezar a enseñaros cómo hacer patronaje a medida, que no patronaje industrial. La diferencia con este patronaje es que da igual las medidas que tú tengas, siempre vas a poder utilizar este método de patronaje, ya que con el patronaje industrial muchas de las fórmulas lo que hacen son que tergiversan el patrón y deforman el patrón según las medidas. Por eso siempre se utilizan las medidas estándar universales por talla. Y con este patronaje, no, con este patronaje podrás hacerte toda tu ropa a medida siguiendo las fórmulas que yo te digo. Como ya os dije, voy a empezar con el cuerpo básico mujer, con pinza de pecho y pinza para el omoplato. Y ya sabéis, si queréis aprender cómo hacer patronaje a medida, estaros atentos. Para empezar, lo que necesitamos hacer es dibujar nuestro cuadro inicial. Y este cuadro inicial lo dibujamos para saber dónde cae nuestro patrón trasero y nuestro patrón delantero. Y lo que hacemos es, desde derecha, dibujar hacia izquierda, porque es así como encontramos todos los puntos que luego uniremos para que nuestro patrón aparezca. Para empezar necesitamos saber que el ancho de nuestro cuadro inicial es el ancho, o sea, el contorno delantero y trasero, que en este caso son 42, porque estoy haciendo una talla 48, más el volumen del pecho, que sería donde caería nuestra pinza, más el volumen del omoplato, que sería donde caería la pinza de la espalda. Y en este caso son 42 centímetros más 4 de volumen de pecho más 3,5 del volumen del omoplato, 49,5. Pues marcamos, dibujamos una línea, 49 centímetros y medio. Y el alto, las medidas que vamos a necesitar va a ser el largo de espalda, que en este caso son 42, más la altura de cuello en el trasero, que es 1,5 centímetros, más el aumento que se le hace en el delantero, que son 2,1 centímetros, un total de 45,6 centímetros. Pues dibujamos 45,6. Y ahora lo que nos queda hacer es unir estas líneas. Y ya tenemos nuestro cuadro inicial, como podéis ver. Ahora, lo más importante que tenemos que hacer es dividir esa línea a lo ancho y a lo alto, lo tenemos que dividir en diferentes cuadrículas para así poder encontrar nuestros puntos de conexión. Ahora, la altura la vamos a dividir en la línea del largo de espalda. El largo de espalda sabemos que en una talla 42 son 42 centímetros. Pues desde la línea de cintura, que es la línea que tenemos más abajo, subimos 42 centímetros y ya encontramos el centro trasero de nuestro cuello. Lo marcamos aquí. Entonces, ahora lo que queremos es encontrar nuestra línea de ancho de espalda y la fórmula para encontrarlo es 1/4 parte de nuestro contorno delantero y trasero, que en nuestro caso eran 42 centímetros, pues 1/4, 10,5. Entonces, desde el punto de cuello que hemos encontrado, bajamos 10,5 centímetros. Y la otra línea que nos faltaría a lo alto sería la línea de sisa que pasa por debajo de nuestra axila. Y lo que hacemos es el ancho de nuestro contorno de sisa, que eran 42, pues la mitad son 21 más 1 centímetro de holgura. Y nos dan 22, pues desde el punto de cuello bajamos 22 centímetros. Ahora, vamos a diferenciar nuestras líneas a lo ancho de nuestro patrón. Para eso, tenemos que marcar el ancho de nuestra espalda. Y el ancho de nuestra espalda en una talla 42 son 18 centímetros 75. Pues desde la esquina de más arriba del patrón marcamos a 18,75 nuestro ancho de espalda.
Y el otro punto que nos faltaría sería encontrar dónde nos cae la sisa, dónde queda el brazo. Sabiendo que el ancho de brazo o diámetro horizontal, en este caso, son un cuarto del contorno delantero y trasero, un cuarto de la línea que pasa por debajo de nuestra axila, que eran 42, un cuarto son 10,5 más 5 centímetros, 5 milímetros de holgura, es decir, 11 centímetros. Pues desde el ancho de nuestra espalda marcamos esos 11 centímetros. Y sabiendo que nuestra sisa, la mitad de la sisa va a ir en el trasero y la mitad en el delantero, dividimos esta parte entre 2, es decir, 5,5. Y lo marcamos aquí. Ahora, lo que tenemos que hacer es alargar estas líneas para así encontrar nuestra cuadrícula. Ahora lo que queremos encontrar es cómo dibujar nuestro cuello en el trasero. Y sabemos que el ancho de nuestro cuello es 1/10 parte del contorno delantero y trasero, es decir, 42 centímetros divididos entre 10, 4,2, más 2 centímetros, que tienen que ver con la curva que le damos y la subida que hay en el cuello. Pues 4,2 más 2, 6,2. Y marcamos aquí nuestro punto. Y también lo que sabemos es que le tenemos que dar una altura a ese cuello. Y siempre, eso es una medida fija, es 1,5 centímetros. Pues subimos aquí 1,5 centímetros. Y ahora ya hemos encontrado la forma inicial de nuestro cuello. Ahora queremos hacer lo mismo, pero en el delantero. En el delantero, como ya sabéis, el ancho va a ser exactamente el mismo que en el trasero. 6,2 centímetros, porque a la hora de coser nos tienen que cuadrar. Entonces, cogemos en la esquina superior y marcamos 6,2 centímetros. Y la profundidad que le damos es el ancho más 2,5 centímetros, ya que en el delantero la profundidad del cuello es mucho más baja que en el trasero. En el trasero nos queda justo donde la vértebra, justo en el bultito que notamos en la parte trasera del cuello, y aquí delante nos tiene que llegar casi hasta el esternón. Entonces hacemos el ancho del cuello, 6,2, más 2,5 centímetros, que son 8,7. Y ahora ya tenemos los puntos de cuello trasero y delantero. Ahora, lo que queremos encontrar es dónde nos cae la sisa. O sea, el punto donde nuestro brazo entraría por el patrón. Y para encontrar esos puntos, lo primero que tenemos que encontrar es el punto donde se nos une la línea de hombro con el inicio de sisa en el trasero y lo mismo en el delantero. Para encontrar esos puntos, lo primero que tenemos que hacer es, por encima del ancho de espalda, que sería esta línea que hemos dibujado aquí, que cruza con los 18 centímetros, 75 milímetros del ancho de espalda, subimos 1/10 parte del contorno delantero y trasero, de esos 42 centímetros, más 1 centímetro, porque ya sabemos que líneas curvas son más largas que líneas rectas. Pues son 4 centímetros, más 1, 5,2. Pues desde este punto subimos 5,2 centímetros, perdón. Y lo que queremos ahora es saber nuestra medida exacta del largo de hombro, porque si dejáramos el punto aquí, lo que estaríamos haciendo sería una línea de hombro sin pinza en el trasero y más corta de lo normal. Por eso, desde el punto que hemos encontrado, sacamos 2,5 centímetros, que es una medida fija para todas las tallas. Pues desde este punto, 1, 2,5. Y ya habríamos encontrado el punto real de nuestro hombro.
Para encontrar el del delantero, sabiendo este punto, el punto del trasero, lo que hacemos es, en la misma línea horizontal, a la misma altura que el trasero, nos desplazamos la mitad del diámetro horizontal menos 2 centímetros. Habíamos dicho que el diámetro horizontal eran 11 centímetros divididos entre 2, 5,5, menos 2 centímetros son 3 centímetros y medio. Pues lo que hacemos es, desde esta línea, 1, 2, 3 centímetros y medio, y también, como sabemos, la parte trasera, la sisa trasera, debe de tener más curva, ya que tenemos más volumen en el trasero que en el delantero. Por eso mismo, en la vertical de ese punto bajamos 1 centímetro en el delantero. Totalmente en vertical. Pues ya tenemos nuestro trasero y delantero encontrado. Ahora, lo que queremos encontrar es los picos del diámetro horizontal. Eso es muy importante, esos dos picos son muy importantes porque son los que nos van a ayudar a encajar nuestra sisa con la manga aparte que habremos dibujado en el patrón. Para encontrar dónde nos queda el diámetro horizontal, los puntos de diámetro horizontal, lo que hacemos es a la mitad entre la línea de sisa y el ancho de espalda y el ancho delantero, buscamos la mitad. Entonces volvemos a medir y aquí nos dan 11 centímetros y medio, pues la mitad 5,75. 5,75, marcamos una línea y en el delantero hacemos lo mismo, a 5,75 marcamos otra línea. Y ya habríamos encontrado nuestros diámetros horizontales. Y ahora, teniendo estos puntos, podemos ya dibujar nuestra sisa. Tener mucho en cuenta que en la parte del trasero, en la parte trasera de nuestro patrón, no hace falta que tenga mucha curva, porque la movilidad de nuestro brazo siempre irá hacia adelante. O sea, en la parte trasera, con que le demos una pequeña curvatura, ya será suficiente. Lo importante es que en la parte delantera sí que se le dé una curva mucho más pronunciada. Y teniendo ya nuestra parte inferior de la sisa, podemos unirlo con la parte superior. Y ahora lo que podemos hacer también es dibujar nuestra línea de hombro provisional. Ahora, lo que queremos encontrar son nuestras pinzas. Y para encontrar esas pinzas, lo que tenemos que hacer es, para encontrar la primera pata de pinza, lo que tenemos que hacer es la medida que nos da de pezón a pezón, que en este caso son 20 centímetros, dividirlo entre 2 son 10, pues a 10 centímetros tendremos que dibujar una paralela a nuestro centro delantero. Y ahora que ya tenemos la primera línea de pinza del delantero, para encontrar el trasero, lo único que tenemos que hacer es medir desde el punto del cuello hasta donde cae esa línea y transportarlo al trasero. Entonces, medimos y nos dan 4,3, pues en el trasero a 4,3 volvemos a marcar otro punto, que sería también donde nos quedaría la primera línea de pinza, ya que la pinza del trasero y la del delantero, al coser, tendrían que cuadrarnos. Ahora, para saber dónde acaba nuestra pinza, la medida que tenemos que utilizar es la altura de pecho menos el largo de cuello del trasero. Es decir, en este caso son 35 centímetros menos 6,5, que es nuestro cuello trasero.
Entonces nos dan 28 centímetros y medio. Y lo que hacemos es, desde el punto de cuello, en el delantero, buscamos esos 28 centímetros y medio que nos crucen con la línea que hemos dibujado paralela a 10 centímetros. Y tenemos ya el final de nuestra pinza. Nos queda justo aquí. Si queréis, lo que podemos marcar es ya la primera línea de pinza. Ahora, lo que podemos hacer es, desde el final de pinza hasta el inicio de pinza, medimos la distancia que hay. Y nos dan 26 centímetros. Y lo que tenemos que hacer sería, con un compás o con una regla, traspasar, a dibujar un arco a esos 26 centímetros. Ya hemos dibujado nuestro arco, vosotros lo podéis hacer bien con un compás grande. Y lo que queremos encontrar ahora sería el ancho de nuestra pinza. Y ahora lo que queremos saber es cuánto nos mide el trozo de línea de hombro que nos queda en el costado. Y así saber también cuánto es la profundidad de pinza. Entonces, sabemos que nuestra línea de hombro real son 13 centímetros y medio. El trozo restante de hombro nos tiene que medir 9,3. Entonces cogemos nuestro compás a una medida de 9,3 y desde el punto de hombro que nos conecta con la sisa, cortamos el arco que acabamos de dibujar a 9,3. Y ahora que ya hemos encontrado el inicio de nuestra segunda línea de pinza, podemos unir ese punto con el final de nuestra pinza. Y ya tendríamos lo que es nuestra pinza hecha. Ahora, lo que queremos dibujar es nuestra pinza en el trasero. Para hacer eso, lo que necesitamos, desde el punto que habíamos marcado a 4,3 centímetros, desde el cuello, dibujamos una línea en vertical. Totalmente en vertical. Y sabemos que nuestro largo de pinza, que es una medida fija, son 8 centímetros. Pues cortamos esta línea a 8 centímetros. Y ya tendríamos nuestra primera línea de pinza terminada. Ahora volvemos a coger nuestro compás, cogemos esos 8 centímetros que acabamos de dibujar y dibujamos un arco. Y exactamente igual que en el delantero, tenemos que saber cuánto mide el trozo que nos queda sobrante al costado. Y con la misma fórmula que en el delantero son 13 centímetros y medio nuestra línea real de hombro, menos 4,3, que es lo que ya tenemos dibujado, que sería el inicio de nuestra línea de hombro, pero en este caso, en el trasero, le sumamos 6 milímetros de más, ya que hay más volumen por el omoplato. Y entonces nos da 9,8. Pues ya sabemos que el trozo restante nos mide 9,8. Cogemos nuestra regla con nuestro compás, 9,8. Y desde el punto donde empieza nuestra sisa, cortamos el arco que acabamos de dibujar. Y ya hemos encontrado el inicio de nuestra segunda línea de pinza, que sería este punto, y lo unimos con el final de nuestra pinza. Y ya tendríamos nuestra pinza terminada. Ahora lo que tenemos que hacer es redibujar nuestra línea de hombro. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es doblamos nuestro patrón por la primera línea de pinza y unimos el final con
O sea, unimos los dos puntos de inicios de pinza, es decir, cerramos nuestra pinza en el papel. Entonces cogéis vuestra regla y dibujáis el sentido de la línea de hombro correcto. Y abrimos nuestro patrón y ya tenemos nuestra línea de hombro dibujada. Entonces, hacemos exactamente lo mismo en el trasero. Y ya tendríamos nuestras pinzas dibujadas. Ahora, lo que tenemos que hacer son unos pequeños detalles en el cuello, en los puntos de sisa, para que todas las medidas nos encajen perfectamente. En el cuello, en el trasero, en nuestro centro trasero, tenemos que bajar ese cuello 0,5 centímetros. Pues ahora tenemos que subir también el punto del hombro donde nos encaja la sisa 0,75 centímetros, tanto en el trasero como en el delantero. Y en el punto del cuello en el trasero también subimos 0,75 centímetros. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería unir de nuevo nuestros puntos de cuello, volver a cerrar la pinza trasera, redibujar nuestra línea de hombro y lo mismo en el delantero. Muy importante es que en el inicio de nuestro cuello la línea de cuello sea totalmente a 90 grados con el centro trasero. Y ahora lo que tenemos que hacer es, como os fijáis, aún no me he dibujado la curva de la línea de cuello en el delantero, me la dibujo, esto lo podéis hacer con regla o a mano. Volvemos a redibujar nuestra línea de sisa, ya que lo habíamos subido 0,75 centímetros en el delantero y en el trasero. Y lo último que nos quedaría por hacer sería alargar nuestra pinza hasta la nueva línea de hombro, ya que se nos ha quedado un poco corta. Y lo mismo en la segunda línea de pinza, pero en este caso lo que vamos a hacer es redondear un poco, o sea, darle un poco de curva a esa pinza, también dado por el omoplato, ya que el omoplato necesita más volumen para que encaje perfectamente, por eso le damos un poco de curvatura. Y ahora, lo último que nos faltaría sería volver a redibujar los picos de diámetro horizontal, ya que son muy importantes a la hora de confeccionar, el final de nuestra pinza, marcamos también donde se separa nuestro delantero del trasero, y ya tendríamos lo que sería nuestro patrón básico trasero, delantero, con nuestra pinza de pecho y nuestra pinza en el omoplato. Pues nada, esto ha sido el patrón base de mujer. Espero haberlo explicado bien, con la información suficiente. Si tenéis algunas dudas, comentarios, sugerencias, dejadlo por aquí abajo. No os olvidéis de suscribiros, de darle me gusta y sobre todo de compartirlo y ayudar también a todos vuestros amigos más creativos. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo.